Hola amigos, gracias por estar ahí. Gracias por confiar en las propuestas que nosotros traemos, creamos o recreamos para ustedes. En este caso, el ciclo en la Sed y el Agua se llama ¿Quién da cuerda al mundo? Pensamos que somos muchos, los que se ven y los que no se ven, los que están dándole vuelta a esta maquinaria maravillosa que es la tierra y que es la vida. Por lo tanto, los invitados tienen que ver con todo esto, desde la filosofía a la música, pasando por la espiritualidad, por la gente que desde el punto de vista social se compromete con distintas acciones. Toda esa gente está dando cuerda al mundo. Por lo tanto, no solo los políticos son los responsables de mantener el mundo en marcha, y menos un país. Yo creo que es muchísimo más complejo. Esta es la invitación, este es el desafío para ustedes, para que sigan con nosotros esta entrevista mano a mano con Alejandro Korch, para muchos conocidos por sus libros, por sus charlas, pero para nosotros siempre con facetas novedosas y con esa plenitud, esa apertura para hablar de temas que tienen que ver con el alma. Bienvenido. Muchas gracias, Raquel, un placer estar acá. Interesante, porque cuando uno habla de alguien sabio o de un hombre médico, uno piensa, bueno, tiene que estar frente a un viejo, porque, a ver, la sabiduría muchas veces se asimila a los años vividos, no es necesariamente así. Bueno, sí, en este caso, si a vos te parece que tengo algo de sabiduría, no es así. Creo que los más sabios de todos son los recién nacidos. Esos son los sabios, en serio. El resto, hacemos lo que podemos. ¿Por qué te parece que son, o crees que son los recién nacidos los más sabios? Porque tienen un nivel de pureza y vienen desde un lugar que traen toda la maravilla de la vida, la esencia del más puro amor incondicional dentro. Y hay un verso guaraní que justamente habla de eso, de que hasta el anciano más sabio, no es exactamente así, pero hasta el anciano más sabio en sus últimos días le preguntará a un recién nacido por el lugar de la vida, ¿no? O sea, reconociendo que hasta el más sabio de todos no es tan sabio como esa pureza, ¿no? ¿Qué pasa con esa conformación del recién nacido, el embarazo desde el punto de vista biológico, fisiológico y algún otro? Sí, nosotros somos seres que nos vamos formando dentro de la panza de nuestra mamita, pero que cuando nacemos también seguimos en formación. Y así como tiene formación nuestra parte biológica, también tiene formación nuestra alma. El mundo del alma es el mundo de las emociones. Y bueno, justamente tenemos un gran proceso de gestación cuando estamos dentro de nuestra madre, así como antes, porque en realidad somos seres que venimos de las estrellas y primero somos cobijados por la madre de todos los seres vivos. Por eso las culturas indígenas llaman a la tierra Madre Tierra, porque es la que nos recibe a todos y nos da la forma, ¿no? El cuerpo, ¿no? Nos permite este regalo de estar vivos. ¿Las almas son nuevas o las almas son viejas? Hay de todo. ¿Hay de todo? Sí, sí. Creo que en este momento de la humanidad se dice que están encarnando justamente muchos espíritus maestros en todas estas generaciones de niños que están naciendo, que vienen a ayudarnos a trascender este plano que hace rato que estamos en esta historia de los enemigos y la dualidad. Enemigos y dualidad de la cual no podemos salir, y viene, si hablamos del Uruguay, desde antes de la colonia y antes de los partidos políticos que hoy están en el Uruguay, que son de los más viejos. Viene desde, no sé, desde los charrúas, desde los guaraníes. Y de más atrás. Y de más atrás. Y siempre la lucha, la fricción, la competencia, quién tiene la culpa, quién tiene la razón. ¿Por qué se pelea? ¿Por la búsqueda de qué? Bueno, justamente yo tengo un dicho últimamente que se trata de querer tener razón o ser feliz, ¿no? Yo quiero ser feliz. La gente todavía batalla mucho por tener razón cuando está muy insegura si tiene la razón en su vida o no, y quiere demostrar que lo que le pasó en la vida fue justo o injusto y demostrar un lugar en la vida.
A mí me gusta mucho el concepto del amor de la cultura guaraní, en este caso, que se llama Mborayú, que quiere decir la fuerza que nos une. Entonces nosotros reconocemos al amor como cultura occidental solo a la parte del enamoramiento, pero no reconocemos a la otra parte del amor que es igual de sagrada. Nosotros venimos a Uruguay y fue el amor que nos trajo acá, ¿no? Con toda la clase social que nos gusta, con todo el partido político que nos gusta, con las virtudes, el equipo de fútbol, etcétera, 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 de todo lo que nos gusta de Uruguay. Fue el mismo amor que nos trajo acá, con la otra clase política, con el otro equipo de fútbol, con todo lo demás, ¿no? Y justamente la invitación del amor es a encarnar en la vida y trascender el tener razón o tu punto de vista personal para llegar a formar parte del gran círculo, honrar todos los puntos de vista y ver que en todos los puntos de vista hay un pedacito de la razón. Nadie es totalmente dueño de la verdad, ¿no? Y desde ese lugar poner el corazón arriba de la mesa y decir, justamente caminemos juntos. Si el amor nos pone en un lugar, si la fuerza de la vida nos pone en un lugar, ¿quién soy yo para decir que alguien es mi enemigo o que alguien no tiene razón, ¿no? Puedo sentir en el corazón que su versión tiene más dolor, más miedo, ¿no? Está más alejada o menos de la verdad, de los hechos, pero de ahí a faltar el respeto, de ahí a decir yo soy solo dueño de la verdad. Hay un proverbio cherokee que dice, cuando señalás a alguien, 3 dedos te están señalando a ti. Entonces me parece que cuando nosotros tenemos esto de los enemigos, tenemos mucho miedo de tener razón, nos asusta mucho la gente que discrepa con nosotros, en realidad todavía no estamos tranquilos con nuestro lugar en la vida, que es lo que importa, profundizar en eso y profundizar en el amor. Si hablábamos de los niños recién nacidos y después hablamos de esta metamorfosis, de este cambio, donde el amor recién se reencuentra o se reconoce socialmente como el enamoramiento. ¿Qué pasó con el Mborayú? En Mborayú. En Mborayú durante todo ese tiempo. ¿No es la argamasa que nos une? Y si no nos une, ¿no está pudiendo? No, nos une y lo puede. Nosotros somos una fuerza tremenda para estar separados, pero nos une porque todos los días la tierra nos da de comer a todos, nos da las cámaras, nos da los lentes, nos da los televisores, nos da los aviones, nos da el abrigo, ¿no? La tierra no pregunta cuál es tu idea política o qué pensás, o incluso ni siquiera te pregunta si la reconoces como madre o no, te lo da todo, y ese es el más puro amor incondicional. Y el cielo hace lo mismo, todos los días envía el sol, todos los días envía la luna, no hay un día que el sol esté angustiado, la luna deprimida, o sostienen su lugar en la vida. Eso que nosotros llamamos madre, padre, el ejemplo perfecto son la tierra y el cielo, de mandar la semilla, velar por ella, darle amor todos los días, cariño, ¿no? Porque pueden decir que el sol está a miles de kilómetros, pero nada como que salga en el amanecer para sentir su afecto, ¿no? Y sí, son rayos ultravioletas y demás, como mis palabras también tienen ondas de sonido, pero aparte tienen una emoción, un propósito puesto detrás, y solo con ponerse debajo del sol o en la noche estar guiado por la luna a través de la oscuridad, darse cuenta cómo todo el tiempo en realidad a nosotros se nos da una invitación de ser hijos de la creación, más allá de la creencia religiosa o la no creencia, en el sostener la vida. Y nosotros, en este lugar sobre la tierra y debajo del cielo, estamos en calidad de hermanos de todos los seres vivos porque tenemos la misma fuente de donde venimos. Sin embargo, nos ponemos a levantar fronteras de separación, nos ponemos a levantar con mucho temor, a través del pensamiento, estructuras para no reconocernos en los demás, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross decía, todos llevamos un Hitler dentro, ¿no? Quien logra amigarse con esa fuerza, logra reconocer que uno la tiene y no la usa no porque es débil, sino porque elige someterla al orden del amor y el corazón. ¿Es una pelea que está en el alma? Sí, de cada uno. De cada uno. Es una pelea interna y una decisión Porque interna. en el alma están las emociones. Es el mundo de las emociones. Es el mundo de las emociones. Psicología es justamente la logia del alma, psiquis es alma. Exacto. Entonces, la pelea está ahí. A veces la pelea ni siquiera es en voz alta, claro, dentro de nosotros mismos. Esa es la verdadera. La que sentimos todas las noches cuando nos ponemos la cabeza en la almohada, ¿no? No es que alguien te venga a evaluar de... Ni siquiera estamos soñando, porque se están usando tantas cosas para dormir bien, ni siquiera estamos soñando, que es como se limpia el subconsciente. Sí. Y como los sueños, bueno, no sé, desde tu formación,
pero para Castaneda, por ejemplo, Sí. los sueños cuando se producían era porque ya habían acontecido. Claro. Cuando uno dice, estuve contigo anoche divirtiéndome, fue. Ahora, eso es tan difícil en este mundo globalizado, tecnificado, que se está subyugando, casi arrinconando a la tierra como generadora de vida, como generadora de la potencialidad de contenernos a todos, porque estamos con un problema concreto con respecto al clima, a la contaminación de todo tipo, ¿no? Es muy bueno esto que traes porque si vos mirás, la estructura política está en crisis, la economía está en crisis, la estructura familiar está en crisis, la ecología está en crisis, porque en realidad lo que está en crisis somos nosotros, nuestra conciencia. Y en todo donde nos enfoquemos vamos a ver una crisis, en la pareja, porque en realidad es un momento de decisión, que eso es crisis, una oportunidad, ¿no? De elegir y de elegir diferente. Nosotros venimos hasta ahora con un temor muy grande a realmente poder compartir con toda la abundancia la vida, un temor muy grande a la diversidad, un temor muy grande a la diferencia, y es lo primero que hay que honrar, no hay que homogeneizar, no hay que pasteurizar nada, solo la leche, el resto de las culturas hay que honrarlas. No, es muy difícil entender una cultura desde otra cultura, la única manera de entenderla es vivirla, y realmente estamos en un momento de gran cambio, de gran transformación. Hay mucha gente que tiene miedo como de que podamos dañar al agua o que podamos dañar a la tierra. Es parte de la estructura de pensamiento, ¿no? Hay mucha gente que pone todo su temor, su rencor, su resentimiento a través de defender la ecología, por ejemplo, ¿no? Y es otra manera de hacer lo mismo con supuestamente una buena bandera, ¿no? El agua es un espíritu tan grande, un ser tan grande, ¿no? Vamos hasta la Rambla y solo pararse frente a ella, creer que nosotros tenemos la capacidad de poder lastimar a la tierra o al agua profundamente, es realmente estar en un lugar de mucha soberbia, porque nuestro tamaño frente a esos seres como el aire es muy pequeño, y si en algún momento nos estuviéramos saliendo de algo del lugar, se nos pondría a tiro, como ya ha pasado en la historia de la humanidad. Con tsunami y con tantas cosas. Vamos a una pausa, estamos con Alejandro Korch. Alejandro Korch viene de una historia personal muy particular, hijo de detenidos desaparecidos en la dictadura, que, bueno, de alguna manera conoce conscientemente, estoy como eligiendo las palabras, conscientemente lo sucedido, pero seguramente, inmediatamente, conoce el dolor desde que le sucede, que es al año y poquito, ¿no? Y 9 meses, año y 9 Casi meses. como tu hijito de hoy, ¿no? Bueno, imagínate ese tesoro teniendo esa situación, sufriendo esa situación. Lo resolviste. Anduviste por caminos diversos. Sí, ¿Con rabia? vos sabés que no con los humanos, sí con la creación, con Dios, el Gran Espíritu, como cada uno lo quiere llamar, sí. Lo quería ver y decirle unas cuantas cosas, a ver de por qué permitía, ¿no? Si existía, primero, porque siempre sentí que existía, pero como nunca me daba la cara, quería verlo un día para poder pedirle explicaciones de por qué le había hecho lo que le había hecho a mis padres. Y de última, lo de mis padres eran adultos, pero yo era un niño, ¿por qué me había tocado a mí lo que me había tocado? Y ahí sí tuve un poco de rabia y enojo, bueno, y ese enojo en realidad fue el motor, ¿no? Fue el motor que me llevó en la búsqueda y fue lo que me alimentó. Yo creo que no hay dolor más grande que la injusticia. Porque cuando uno cree que lo que le pasó es injusto y no tiene sentido, eso es lo que duele más. Cuando uno se anima a cuestionar por qué me pasó lo que me pasó, y la pregunta que realmente importa es ¿para qué me pasó lo que me pasó?, uno ahí atraviesa un montón de puertas. Claro, ¿cuándo pudiste y cómo pudiste, si recordás el por qué? ¿Cuándo lo cambiaste con el para qué? Porque es bien distinto, ¿no?
Sí. ¿Por qué es reclamo, es dolor, es rabia, rencor? Sí. El para qué ya es como un estadio de, bueno, quiero entender, quiero compartir esta decisión. Sí. A mí, yo soy de las personas que la vida me llevó a encontrarme conmigo mismo. Yo realmente estaba muy perdido de mí. Si no encontrás tu centro. Sí, para afuera era muy exitoso. Para Ajá. afuera siempre me iba bien, para afuera trabajé siempre con mucho éxito y a la vez yo mismo me sentía así, salvo que por las noches Te encontrabas contigo. me encontraba conmigo con ese dolor, ¿no? Y con esa soledad que jamás demostraba, o demostraba lo menos posible. Ahí nombraste una palabra clave, soledad. Sí, sí, sí. Y en esa búsqueda, yo no me daba cuenta que tenía tanto dolor tampoco, ¿no? Solo me daba cuenta que sí me merecía una explicación, ¿no? No tenía dudas que yo tenía razón. Entonces quería ver a Dios o a que estuviera en ese lugar para que tener una buena discusión de por qué hiciste lo que hiciste, porque yo no tengo duda que tengo razón. Y eso me llevó a la puerta de la felicidad, ¿no? O sea, eso es muy respetuoso. En realidad yo llegué con una parte mía como de mucha humildad, de no echarle la culpa a los demás de lo que a mí me pasó, sino de querer encontrar respuestas, y por otro lado ser muy respetuoso para esa fuerza divina de decirle, bueno, si me metiste en este baile, no es responsabilidad mía, mi responsabilidad solo es la felicidad. Y hablabas, pedías al infinito creativo, lo que tú creyeras en ese momento que podía existir, y que era responsable de lo que te había pasado. Sí, y no me respondían nada. Y en el primer tiempo pensaba que era como un abandono de un Dios sometedor, una historia de esa. En el segundo tiempo me di cuenta que no era por ese lado y pensaba que era como indiferencia cósmica, ¿no? Como que estamos todos librados a la ley de este universo que se mueve y que, bueno, cada uno, según tu fuerza, sálvese quien pueda. Y después me di cuenta que era la guía, que esas emociones que yo sentía adentro era la guía, hasta que en un momento llegué y recibí las respuestas que yo estaba buscando, a través de justamente sostenerme en la intención, no bajarme de la intención de la pregunta que yo tenía, y no bajarme de la coherencia conmigo mismo. Yo no sé por qué me pasó esto, y lo voy a buscar hasta que lo encuentre. Sin embargo, desde mi punto de vista, siempre estuvo contigo. Claro, totalmente. Sí, sí, pero eso me di cuenta después. Claro, tú lo ponías afuera, Exacto. pero en realidad las respuestas, Siempre la fuerza de la búsqueda, Sí, sí. así como la rabia, así como las ganas de encontrar un camino, estuvieron dentro. Pero por eso justamente te digo que yo estaba perdido. Porque la buena noticia es que estés perdido o estés encontrado, todos los caminos llevan al mismo lugar, ¿no? Solo que hay que animarse a recorrerlo. Entonces yo estaba perdido y busqué todo eso hasta terminar de encontrarlo, ¿no? Y lo encontré en mí y en mi corazón, y también lo encontré afuera, ¿no? En la tierra, en el cielo, encontré las respuestas tangibles. Pero la gran diferencia es que lo encontré con el corazón, ¿no? No solamente con la mente o una respuesta racional, sino que encontré la respuesta emocional que me liberó de ese peso que era mucho más grande que lo que incluso yo mismo me daba cuenta por una barrera de protección. Si yo tocaba con semejante dolor, antes de tiempo me hubiera matado, ¿no? Y yo mismo hice esa barrera para poder sobrevivir, ¿no? Eso hacemos con el olvido. ¿Tuviste pensamientos suicidógenos? Yo creo que más o menos ¿O actitudes? Los que tienen... No, actitudes no. Lo que... Bueno, no sé. Yo creo que todo joven que comienza a desarrollar la unión entre el pensamiento y el sentimiento, en algún momento se pregunta qué sentido tiene todo esto si este mundo está así, Y ¿no? está en el límite. Y muchas veces está en el límite. Lo sepa o no. Exacto, exacto. Se entere después, lo sepa de antes. Y esos caminos fueron caminos por aquí, cercanos, por las tradiciones guaraníes, por las tradiciones, porque generalmente uno dice, toda la influencia de la India y ¿no? de la cultura de la India y culturas milenarias también. Sí. En este caso, sí, bien de acá. Bien de acá. Sí, yo hice recorrí y recorro 2 senderos espirituales, el Camino Rojo, que es el camino de sabiduría de una alianza de todos los pueblos americanos, que en sí
parte de Norteamérica, y el camino guaraní, el ñanderecó, que es la manera de vivir de los ancestros de la cultura guaranítica. ¿El camino rojo significa? Es el camino que une todas las tradiciones indígenas. Se llama Camino Rojo por el rojo de la sangre, porque es una alianza de todas las culturas indígenas para abrir la sabiduría milenaria de la tierra y de los pueblos originarios a todas las razas. ¿Y se ha guardado en secreto? Durante todo el tiempo de la conquista y hasta 1992, 7 generaciones estuvo profetizado, iban a guardar la sabiduría de la tierra para que no fuera perdida por esta sombra que estaba atacando a América y a todo el mundo. En realidad, ¿previeron la sombra? Sí, lo sabían. El Pachacuti Sí. de oscuridad. Sí, siempre lo supieron. Siempre lo supieron. O sea, dentro de las culturas americanas también ya había culturas en decadencia y perdidas, que justamente son, increíblemente, las que nuestra cultura occidental ve como las más desarrolladas. Las culturas que eran imperios, Sí, Aztecas, Incas, mayas, ya eran, más allá de que algunos tienen más sabiduría y otros menos, ya eran culturas en decadencia que sometían de una manera patriarcal como estaba haciendo el resto de la sombra que estaba recorriendo la tierra, ¿no? Los demás se fueron a las montañas, a las ciudades secretas de las selvas, a ciudades, sí. es lo que te voy a decir, preguntar, a ciudades subterráneas. Sí, sí. Los restos se fueron también en la selva, se ocultó mucha gente, se volvieron errantes los que vivían en las praderas. En general, todas las culturas hicieron lo mismo. Guardaron a ciertos ancianos y ancianas de sabiduría que se retiraban del resto de la familia, sabiendo que iba a venir eso, y que después de X cantidad de años podían elegir a un nieto a quien le iban a traspasar la sabiduría, y así ese nieto sacrificaba también toda su vida viviendo en retiro para lograr sostener esa sabiduría, y el resto de su familia sabía que estaban recluidos en cierto lugar sosteniendo eso generación tras generación, para que después de 7 generaciones esa sabiduría fuera abierta nuevamente, que básicamente es la sabiduría de la intimidad con la creación, la intimidad con el Gran Espíritu, como cada uno le quiera llamar, porque es el mismo Dios, diosa, y la llama pura del amor, de la verdad, el amor incondicional. Vamos a hablar del amor, porque el libro ya está en la 4ª edición, estas 13 preguntas al amor, ¿no? Sí. Al amor, sí. De Alejandro, no sé si lo puedo tomar ahí, pero querría preguntarte, antes de ir al corte, 2012, se profetiza un gran cambio energético, cósmico, cultural, en fin. También se le pone lo catastrófico, que no puede faltar. ¿Qué dicen? ¿Qué profetizan las culturas? Bueno, hay muchas profecías sobre lo que va a pasar en el 2012. Los guaraníes tienen muchas, los mayas tienen muchas, los lakotas también tienen muchas, los mapuches, los quechuas, en general todas las culturas americanas tienen muchas. ¿Y todos coinciden en el 2012? Sí, se habla desde 2012 hasta diciembre de 2012 hasta junio de 2013 como el punto más de quiebre. Pero en todas las culturas ya estamos en ese pasaje. Comenzó en el 92, en el 93, en el 99. Es un pasaje de cerrar toda una era de 13.000 años y abrir toda una nueva era, no es el fin del mundo. Y lo que hay que entender es que cada cultura interpreta lo que ve según su estado de conciencia. Y entonces, para las culturas patriarcales, es el apocalipsis, y realmente lo es, porque es el fin del sometimiento, es la apertura del equilibrio entre el masculino y el femenino, es la apertura de la memoria femenina de una manera femenina y el equilibrio entre el masculino y el femenino, ¿no? Entre el dar y el recibir. Y entonces para una cultura adolescente, patriarcal, llegar al abrazo del amor incondicional de la madre es lo más aterrador, como para cualquier adolescente joven que si le hablas de la madre está en el momento de renegar de ella. Pero hoy la sociedad para ti está en una edad adolescente totalmente. La cultura occidental entera. No una sociedad, sí. La cultura. La cultura occidental tiene una actitud meramente adolescente y se refleja en un montón de lados. Yo no lo digo desde juzgar, formo parte de esa cultura, pero también conocí otras culturas que están en otros lugares. No lo digo por señalar algo, estoy dentro de esa cultura a propósito, pero conocí otras maneras de interpretar, otras maneras de acompañar a las familias y otra manera de honrar las distintas etapas de la vida, ¿no? Y reconocer la sabiduría que hay en cada una y la fuerza que hay en cada una en cada momento, y no esto que tenemos nosotros de solamente honrar la juventud
no reconocer la sabiduría de la ancianidad, la pureza de los niños y no acompañar a los jóvenes, cargarlos de la esperanza a ellos cuando en realidad la responsabilidad es de los adultos, y los adultos no hacerse cargo de abrir nuevos caminos hacia las futuras generaciones y quedar en el ego y en la discusión permanente por mi salvaguarda, cuando en realidad somos solo un punto en la vida hacia las futuras generaciones, y eso es lo que realmente importa, ¿no? Cuando nosotros vinimos a esta tierra, cuando nacimos, ya este mundo tenía una dirección, y bueno, nacimos en un contexto muy turbulento como está ahora. Bueno, para mí, mi responsabilidad, mi camino y lo que yo quiero sostener es justamente que la llama de la vida y del amor incondicional no sea tan apagada y tan difícil de encontrar como fue para mí y para nuestras generaciones. Que está más al alcance de la mano de lo que pensamos, ¿no? Sí, y siempre está dentro de uno, pero a veces, si uno no sabe cómo... Las barreras internas que tenemos y que encontramos y que se refuerzan en el afuera y en el subconsciente y en el miedo al miedo, eso hablamos apenas después de esta pausa con Alejandro Corcho. Y uno habla del amor y piensa, bueno, ¿quién no ha sentido, quién no profesa amor hacia sus seres queridos, hacia ideas políticas, hacia ideas filosóficas, hacia los amigos, hacia el trabajo, hacia la sociedad, no sé, yendo de lo particular a lo más grande? Sin embargo, mantener, sostener, es uno de los temas que yo he aprendido o estoy intentando aprender a través, por ejemplo, de yoga kundalini, donde uno empieza a sostener ¿no? Actitudes y posturas y bueno, y esa entrega entonces no es una entrega circunstancial. Quiero ser bueno porque está bien visto ser bueno y dar la limosna o la ropa o la no sé qué, que no es por momentos que uno tiene que sentir el amor, ¿no? Y ahí está la complicación, ¿no? Por eso tú haces 13 preguntas al amor. Parece que el amor tiene todas las respuestas para ti. Sí, sí, no tengo duda. Desde el lugar de donde venimos, el amor y la verdad son la misma cosa, ¿no? El amor más incondicional. Yo en el libro hablo justamente del amor verdadero porque acá podemos separar al amor de la verdad, ¿no? Y mucha gente puede hacer eso que vos hablabas de ser santurrones, ¿no? Creyendo que es un buen cliché y que así me voy a salvar, como si alguien nos estuviera muy esperando. convencidos Sí. de que eso es lo que está bien. Y oprimiendo ciertas partes que le vienen con otras emociones y que no las pueden creer, ¿no? No las pueden mover. Entonces yo justamente hablo de que hay que caminar con una pierna en el amor y con otra pierna en la verdad. Porque mucha gente, por honor a la verdad, dice cosas que lastima mucho porque no le pone amor, ¿no? Dispara balas que lastiman. Y mucha gente... ¿Cómo lastiman los pensamientos hecho palabras? Exacto. A veces no nos damos cuenta. Y mucha gente por no fallar, por dar amor, miente y no dice la verdad, ¿no? Por ejemplo, en constelaciones familiares se habla justamente de que nadie miente por amor en una familia, sino que mienten para proteger a los más chicos, o creen que protegen a los más chicos. Y justamente el equilibrio para mí, de mantenerse en la tierra, es una pierna en el amor y una pierna en la verdad, y caminar con las dos, ¿no? Lograr integrarse. Tratar de no cojear. Exacto. Por lo menos de acompasar un paso. Sí. Y hablar de la verdad como la verdad que cada uno siente en su corazón. Sí, pero estás hablando de equilibrio también. Sí. Tú hablas de una pierna en cada lugar, estás hablando de un centro, y en ese centro tiene que haber equilibrio. Exacto. Y desde ese centro hay que sostener ese caminar, ¿verdad? Exacto. Sí. Yo he visto cantidad de gente que, siendo joven, teniendo todo por delante, tiene gran dificultad en construir su centro. Y su centro es su equilibrio, y no solo su equilibrio físico, sino que se trasunta en su equilibrio emocional. Y de pronto no es tan difícil, pero hay alguna forma de direccionar ese caminar. Hay muchas formas. Para mí la única receta que es realmente verdadera es escuchar el corazón, la guía que uno lleva adentro.
después ese corazón y esa guía te va a hacer cruzar ríos turbulentos, hermosas praderas, lugares más lindos y lugares más difíciles. Pero la única manera es ser fiel con uno mismo y esa verdad te va a llevar. Creo que nosotros vivimos en una sociedad de mucho desamparo, que bueno, que son los clichés, los dibujos animados, ¿no? ¿Dónde está el papá de Mickey? ¿Dónde está el papá del Pato Donald? ¿Dónde está el papá de Hugo, Paco y Luis? ¿Dónde está el papá de Batman, el de Robin, el de Superman, etcétera, etcétera, ¿no? Todos huérfanos. La historia mitológica que ahora se transmite a través de los dibujos animados, hablo de los de mi generación porque los nuevos no los conozco, habla justamente del desamparo de ser niños huérfanos y habla justamente de no tener padres y madres que se hagan cargo plenamente de la felicidad, del amor, y en eso no quiere decir que se hagan cargo de darle comida, ¿no? Que se hagan cargo de que tenga estudio, sino que se hagan cargo de su propia alegría y su propia felicidad, porque los niños no aprenden de lo que los padres les dicen, aprenden de lo que los padres hacen, y hay una gran diferencia. Lograr ser quien uno dice ser, como madre y abuela a decir que hasta aprenden de lo que los adultos sentimos. Exacto. Sin llegar a ser. Sí. Se anticipan. Se anticipan. Hablabas en un momento en el libro, ponías un ejemplo, o por ahí en alguna entrevista, de una enfermedad, psoriasis, por ejemplo, ¿no? Las manchas, prurito, malestar importante. Yo tengo un poquito. Tú tenés un poquito, sí, hay gente, y que eso rebrota según el estado de ánimo, ¿no? ¿O qué? Cada enfermedad tiene su comienzo. La enfermedad es un desequilibrio. Comienza siempre en el plano emocional. Si uno con su conciencia no pudo hacerse cargo de esa emoción y la quiere poner abajo de la alfombra, el que se hace cargo es el cuerpo. O sea, podríamos decir que el cuerpo se hace cargo de nuestra inconsciencia, de nuestras partes sombrías, y la manifiesta. Y según donde la manifiesta, tiene que ver con una causa y con un momento y con el conflicto verdadero. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, estamos hablando de consecuencias. No estamos curando causas. Tenemos que ir a buscar dentro a la causa verdadera y necesitamos curar las dos cosas, la causa y la consecuencia. Pero si solo curamos la consecuencia, la causa va a intentar salir más fuerte para hacer otro llamado de alerta por otro lugar. Esto, así lo habla la medicina indígena, también lo habla la medicina china, y es el fin de cualquier tipo de medicina homeopática. Nuestra medicina común, nuestra medicina instaurada es la alopatía, la medicina que corta el síntoma. La homeopatía, mucho más allá de ser solamente sistema de gotas, cualquier tipo de medicina que profundiza en el síntoma y toma el síntoma como el cartel de alerta que indica hacia dónde ir, ¿no? En ciertos casos es imprescindible cortar el síntoma. Si yo soy diabético y tengo un pico de diabetes, o si yo estoy con un problema en el corazón, voy a necesitar un ataque de asma mortal, o soy bipolar y necesito de la alopatía, nuestra medicina ortodoxa, para cortar el síntoma, pues está mi vida en peligro y la de mi entorno. Pero después también tengo que entrar a profundizar en el síntoma y a profundizar en para qué me pasó esto, ¿no? ¿Qué me está manifestando? Porque ese síntoma es un llamado de atención de situaciones no resueltas a nivel emocional, que pueden no ser inmediatas, que pueden venir desde muy atrás. Mi psoriasis, por ejemplo, viene desde cuando yo tengo 1 año y 9 meses. La psoriasis es básicamente el desarraigo de la madre, el padre o del grupo de pertenencia, y la falta de un abrazo amoroso de contención. Así se dice de los tumores. También. ¿Creen ustedes que trabajan en todo lo homeopático y con hierbas fuertes del punto de vista medicinales, en la metástasis? En el metástasis, no sé si es Laura. Sí, yo sobre la metástasis en particular, me parece que hay un trabajo muy bueno de un doctor alemán que se llama el doctor Hammer, de la nueva medicina alemana. Me parece que... Pero ¿viste dónde terminó el doctor Hammer? Está detenido en su casa. Lo que no habla nada más que del poder de los laboratorios. Claro. Porque justamente trata de esto, habla de cómo el cáncer se cura a través de entrada en el conflicto, y eso no es negocio para nadie porque nadie vende nada con el sistema que él plantea, que es el mismo que, la verdad, trabajando después de miles de años, lo mismo que me enseñaron los guaraníes, los shuar, los lakota, todas las culturas indígenas. Este hombre habla de lo mismo, siendo un oncólogo alemán, demostrándolo a través de la ciencia. Creo que la metástasis
quien hace metástasis es alguien que recibe un impacto emocional tan fuerte con el momento del diagnóstico del cáncer, y yo realmente adhiero a esa teoría, sin tener nada más que demostrar que estar alerta, ¿no? No hay manera científica, no existe demostración ninguna de dónde, cómo hace la célula para transformarse un cáncer de hígado después en una metástasis pulmonar, de pulmón o de hueso. No hay manera para demostrar eso. ¿Para qué existe la muerte? Te preguntas. Sí. Todo es el tabú. Empieza fuerte, ¿eh? El tabú más grande de la cultura occidental es la muerte, ¿no? No se vive por el miedo a la muerte. Exacto. Morimos como vivimos y vivimos como morimos. Y le tenemos tanto miedo, justamente la muerte nos trae al aquí y ahora. Lo único que sabemos cuando nacemos es que nos vamos a morir. Lo único que sabemos es que todo lo que conocemos va a cambiarse y nada de lo que material se va a ir con nosotros. Y lo único que sabemos es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Eso es nuestra cultura, hay otras culturas que sí lo saben, ¿no? Y todo eso para traernos a este momento, al aquí y ahora, poder vivir en este momento, ¿no? Por eso la vida es el gran regalo de la vida, y al aquí y ahora se le llama presente, porque es un regalo para estar aquí. Nosotros con esta cuestión de tenerle tanto miedo a la muerte vivimos como si no nos fuéramos a morir, y en eso nos perdemos la maravilla más grande. Claro, pero también la ponemos en un desván, en un lugar donde no lo veamos, sí. Un lugar oscuro. Pero nos vamos muriendo en partes. Ya nos vamos muriendo mucho antes de llegar al momento de nuestra muerte definitiva, porque la muerte es la gran pérdida, ¿no? La más grande, la transformación más grande, pero vamos perdiendo vitalidad física, vamos perdiendo sueños, en elecciones que hicimos buenas y otras, vamos perdiendo pelo, vamos perdiendo un montón de cosas, vamos perdiendo afectos también, vamos perdiendo seres queridos. En realidad vamos teniendo pequeñas muertes. Quien se anima a hacer esos duelos, quien contacta con ellos, va logrando un nivel de maduración que no necesita ningún camino espiritual. La misma vida te va llevando en tu crecimiento y en tu propia madurez interior. Quien las hipoteca, cada vez es más grande el cuco a la muerte. ¿Por qué? Porque están todas esas otras emociones sacadas ahí, ¿no? ¿Pero la muerte es la gran transformación? Sí, yo creo que sí. Que pueden haber otras previas, pero que es la reina, ¿no? No existe transformación más grande que ella. Y hay un cuentito que está en el libro que a mí me gusta mucho, que dice: dos gemelos estaban dentro de la panza de su mamá, ¿no? Y entonces están a punto de nacer. Yo como tengo gemelas me imagino que se habrán hecho la misma pregunta. Y entonces están a punto de nacer y se habían acostumbrado ya a estar en la panza, todo, pero empiezan las contracciones y todo empieza como a cambiar. Súper cómodos hasta que viene el terremoto. Y uno le dice al otro: ¿habrá vida más allá de la placenta? ¿No? Y el otro le dice: nadie volvió para contarlo. Lo mismo pasa con la muerte. Yo creo que justamente nos pasa exactamente. No, sí, sí nos pasa eso. Sí nos pasa. Sí, y hay estudios científicos. Nadie ha regresado. No, hay gente que regresó. Sobre esto venimos enseguida. Murakami, escritor japonés, tiene un libro que se llama Crónica del pájaro que daba cuerda al mundo. Y nosotros le pusimos, parafraseando, pidiendo permiso a Murakami mentalmente, con el alma, ¿quién le da cuerda al mundo? Y estoy realmente seducida por este título, porque creo que con Alejandro estamos viendo que hay muchos más de los que creemos, que estamos dando cuerda al mundo, y que creo que cada una de los seres vivos tienen su rol, su participación. Si uno pudiera como alejarse y tener una mirada global de cómo somos, de cómo estamos interrelacionados, de cuánto depende una acción, de una acción la vida del otro, en fin. Y yo te preguntaba, ¿cuál es el propósito de la muerte y qué hay después de la muerte? Y tú decías, algunos han regresado. Yo recuerdo a Kubler-Ross, esta psiquiatra austríaca, suiza, que se empezó a quedar con los pacientes terminales de los hospitales de Estados Unidos, de Nueva York, y ahí empezó a registrar, porque eran abandonados, y empezó a registrar casi las mismas historias de ese lugar, de ese lugar luminoso, de la aparición de seres queridos que los esperaban, en fin, pero regresaban. Entonces uno siempre
se preguntó, o por lo menos yo me pregunté, ¿es la mente, el cerebro, actuando con menos oxígeno, más deprimido, el que produce esas sensaciones, esos recuerdos, o realmente esto puede pasar? Si en tu experiencia y en la mía y en la de cada uno de los televidentes, nunca vimos ningún lugar del universo que no estuviera repleto de vida, ¿por qué nos iríamos a la nada? ¿Por qué nos iríamos a la no vida si esto es pura vida y tiene pura transformación, ¿no? Es más con una estructura mental y con un temor que nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross hizo un estudio con más de 20.000 casos de posmuerte, gente que falleció y volvió a la vida. Clínicamente falleció, gente entre 4 y 96 años, de distintos tipos de muerte, muerte por enfermedades terminales que venían y volvían, muertes por accidentes, de distintas religiones y en distintos lugares del planeta. Las 20.000 personas vieron lo mismo, lo que vos acabaste de describir. El gran cañón de luz blanca. Algunos lo veían como un cañón de luz que bajaba del cielo, otros lo veían como un puente que cruzara un río y una luz del otro lado, otros lo veían como un túnel de un tren y una gran luz en el fondo. Y siempre en la puerta de ese túnel había o algún familiar que había fallecido antes, mamá, papá, algún abuelo, abuela, o alguna entidad espiritual, algún ser espiritual al que profesaban que los estaba esperando. En el caso de esta gente, le decían que no era el momento y que tenían que volver a la vida. Y la mayoría se quería quedar, ¿no? Pese a que tener relaciones y todo, se querían quedar del otro lado. Y les explicaban que cuando fuera su momento, ellos iban a estar ahí esperándolo, ¿no? Creo porque que se querían quedar porque se describía por el amor, ese estado, exacto, un estado amoroso, exacto, y de paz. Exacto, el estado amoroso que y de no es paz. fácil de encontrar tampoco. Yo personalmente tengo 2 personas en mi vida que tuvieron esa misma situación y que pasaron justamente por esa misma experiencia y que no lo cuentan mucho por miedo a que la gente le diga que son raros o por miedo a que digan que estás loco o que te estás imaginando cosas. Pero para mí eso Pero cuando es un niño de 4 años, como tengo la experiencia personal, y con que cuenta eso y que nunca lo leyó y que... con distintas creencias religiosas y todos les pasa lo mismo, ¿no? Incluso los ateos, ¿no? Para mí esa es la maravilla de esto que estamos viviendo ahora, de entrar a esta conciencia de unión, ¿no? Que estamos entrando como humanos, y justamente porque el resto están unidos, ¿no? Y tienen conciencia de esa unión. Justamente en este momento se está terminando la separación entre la ciencia y la espiritualidad. Nótese que digo espiritualidad porque muchas religiones tienen espiritualidad y otras no. Y entonces la ciencia está empezando a demostrar cosas que la espiritualidad siempre supo y siempre se manifestó y supo el conocimiento de otra manera. Y por ejemplo, aparte esto Elizabeth Kubler-Ross, o lo que hace Masaru Emoto con el agua. Con el agua. Eso es fantástico, digámosle a la gente para que lo vea también. Claro, es un científico japonés, ¿no? Sí, es decir, y eso es física cuántica. Total. Claro, total. Es decir, la orden, cómo uno puede ordenar mentalmente determinados comportamientos. Pero explícalo tú, que sos el... Claro, se dan cuenta que las moléculas de agua, según qué música les ponían, cambiaban su estado. Después se dieron cuenta que según en donde estaban cambiaban su estado. Después se dieron cuenta que según lo que uno les hablaba cambiaban su estado. Después se dieron cuenta que solo con que, por ejemplo, viniera un monje budista y le diera una bendición, aunque no le hablara, cambiaba su estado molecular. Y había estados más armoniosos y estados menos armoniosos. Descubrieron que el agua era el elemento o el ser que se transforma más rápido y bueno, es el que conduce más rápido. Y si sacamos en conclusión que es muy fácil de que somos 80 o 90% agua. 80 el cuerpo, 90 el cerebro. 90 el cerebro. Sí. Justamente se dieron cuenta que el agua respondía, sus moléculas quedan de la manera más bella, unos cristales muy lindos para gente que quiera fácil en internet el mensaje del agua. Es un libro que está en muchas librerías también, porque es un libro muy económico con las fotografías de las moléculas, mostrando la diferencia de las fotografías de las moléculas según de agua corriente en los distintos países. Y justamente el agua a lo que más respondía y a lo que más bella se ponía era cuando le decían amor y gracias.
¿no? O sea que vivir con amor y agradecimiento es lo que genera más belleza en torno a uno y más sanación. Entonces vos decís, eso es así, la ciencia lo acaba de demostrar, sí, pero los indígenas le cantan al agua en las ceremonias desde hace miles de años, sabiendo que se transforma y que con eso se curan a sí mismos, potenciando el poder de cura que tiene el agua, que es la verdadera medicina y la primera medicina de todas, ¿no? La más humilde, la que se adapta a cualquier tamaño, ¿no? Y también le cantan a los alimentos, ¿no? Y a las hierbas. Y a todo, porque saben el poder que tiene el canto, porque es transformador, ¿no? El poner la intención de tu corazón sobre algo, ya sea en un canto o en una bendición. Y eso es la física cuántica, es Tal decir, cual. con la intención y con la palabra o con el pensamiento se logran las transformaciones. Esa es la maravilla que estamos llegando ahora, que nos vamos dando cuenta que todos los caminos empiezan a ver lo mismo. Los caminos verdaderos empiezan a unirse, sea que uno llegue a través de la mente o a través del corazón, se termina dando cuenta que todo esto se trata de sentir lo que pensamos y pensar lo que sentimos y lograr unir esas partes nuestras. Pero las guerras están ahí instaladas, Hacen fuerza. hacen fuerza, estar unos contra otros, políticamente divididos, enfrentados, no sé. Son un buen espejo del estado de conciencia interno. Todo tiene que ver con nosotros. Hay mucha gente que dice, qué horrible que están en guerra allá, pero está en guerra con su esposo, está en guerra con su esposa, está en guerra consigo Estamos mismo. en guerra mucho más frecuentemente en la diaria. Esas son las grandes guerras. Sí. Pero los pequeños focos de guerra están al lado de uno. A mí Con el compañero de trabajo, con el otro, con el padre, ¿no? hace mucho tiempo se me dio por buscar un diccionario que era la paz, ¿no? Busqué un diccionario de lengua española y decía, paz es el acto de no hacer la guerra. Y dije, qué lejos de la paz que está la gente que escribe este diccionario, porque define la paz por la negativa, ¿no? Claro. Por lo que no es, o sea, no sabe lo que es. Claro. Después de mucho tiempo encontré a un maestro, un guía espiritual que se llama Trigueriño, que no tiene nada que ver con mi camino espiritual y ¿Trigueriño del brasilero? el brasilero. En uno de sus libros leí, paz es el saber cuál es tu lugar en la vida y vivirlo en armonía. Y reconocí la verdad. Sí, ¿no? Y no importa qué camino haga, ¿no? Esa es la verdad. ¿Cuánto de amor hay en el agradecimiento y cuán poco agradecidos somos los seres humanos? Pero agradecidos de corazón, de verdad. No sé cómo decirlo, agradecidos. Cuán poco agradecemos, cómo pedimos, cómo reclamamos. Cuán poco agradecemos, pero nos reconocemos. Yo me reconozco en esto también. Es decir, es mucho menos lo que agradecemos que lo que pedimos de la naturaleza, de los otros, de la sociedad, de lo divino. Sí, y porque todavía necesitamos mucho, mucho para salir de este sentimiento de carencia que tenemos, ¿no? En realidad lo tenemos todo y no nos damos cuenta y lo seguimos pidiendo y ya lo tenemos, ¿no? Y nos lleva... Hay un proverbio indígena que habla justamente, cuando te levantes en cada mañana, agradece por el sol que sale por el este, agradece por los ríos que corren y por el agua que recibe, agradece por el pájaro que te está cantando y por cada árbol que está abriendo sus hojas. Y cuando te levantes una mañana y no